Nuevos comienzos con Natalia Blanco. Hoy, una nueva oportunidad. Buenos días y bienvenidos un miércoles más. Deseosos de pasar este tiempo con todos ustedes, arrancamos motores en este miércoles 11 de noviembre. Para andar de tu lado. Doy la bienvenida a Carlos Villanueva, nuestro colaborador. Buenos días, Carlos. Hola Natalia, muy buenos días. Como siempre, es un placer inmenso estar aquí con todos los oyentes y contigo. Bueno, yo encantada que estés aquí conmigo. Y en los controles tenemos a David Vinueza. Todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Hoy Noelia Zaragoza nos hablará, se pone un poco melancólica, por cierto, y nos hablará sobre cómo no dejarnos llevar por la tristeza. Y Manolo Bento nos hará caer en cuenta del poder que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte. Y mucha atención porque hoy comenzamos nuestra serie dedicada a Escuela para Padres. Una vez al mes estaremos tratando temas dirigidos a los papás y mamás, ya que todavía no hay ninguna asignatura en la universidad que nos prepare para este desafiante trabajo a tiempo completo. Aprovecharemos la oportunidad que nos ofrecen estas ondas para aprender a ser padres y así poder disfrutar de la relación con nuestros hijos que hacen de cada casa un hogar. Empezaremos conociendo las necesidades básicas que tiene todo niño para poder satisfacerlas en el tiempo y en la manera correcta, evitando que el día de mañana el niño busque su satisfacción por caminos equivocados y muchas veces dolorosos. Cada día como el primero. Para participar en el programa puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapaz.fm o llamarnos al 93 246 6797. Este lunes en que comenzó la semana 46 del año, un hombre asesinó a golpes a su pareja en Oviedo, ajustando macabramente el número de las semanas del año con el de las víctimas mortales de la violencia machista, 46. Nos preocupa y miramos con escepticismo a nuestra sociedad. ¿Por dónde empezar? ¿Sirven de algo tantas manifestaciones? ¿Dónde está la raíz de este horrendo árbol que sigue creciendo y dando fruto? Estas cifras son el reflejo de algo que comenzó un día en el seno del hogar, en la infancia. Quizás una mala actitud no corregida, un consentimiento excesivo, falta de límites, abusos verbales, físicos, desorden, mala relación de los padres. Queremos cambiar la sociedad, pero para eso hemos de empezar el trabajo por el hogar, por los niños, que son los adultos del mañana. Sería interesante saber cómo ha sido la infancia, el entorno familiar de cada uno de los 46 asesinos que este año se creyeron con el derecho a acabar con la vida de sus parejas o exparejas. Las relaciones afectivas más importantes para todo ser humano son las que se forman en los primeros 8 años de vida en el hogar con papá y mamá. Allí se moldean las actitudes y maneras de enfrentarse a la vida el día de mañana. Ser padres, más bien buenos padres, es una de las tareas más complejas de hoy, para lo que la mayoría no se prepara. Los niños no nacen con un manual de instrucciones debajo del brazo. Y aunque muchos tenemos buenas intenciones, no basta con esto. No basta con quererlos. Hay que quererlos bien, de tal manera que nuestros hijos crezcan sanos físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. De esta manera irán madurando en cada etapa y podrán ser adultos sanos y felices. Edificar la vida de nuestros hijos implica tolerancia, autosacrificio, amor, trabajo y perseverancia, pero sin lugar a dudas, vale la pena. La recompensa dura toda la vida. Así que ánimo, manos a la obra y matricúlese en nuestra nueva escuela para padres. Para participar en el programa puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapaz.fm o llamarnos al 93 246 6797.
Pues Carlos, recuérdanos por favor para todos nuestros oyentes cuál es la pregunta que hoy planteamos en nuestra página de Nuevos Comienzos. Con mucho gusto, Natalia. Hoy planteamos la siguiente pregunta en nuestro muro de Facebook. ¿Qué es lo que más te cuesta o te ha costado en la crianza de tus hijos? Queremos saber la opinión de nuestros oyentes acerca de cuál ha sido el mayor reto, la mayor dificultad, dónde han encontrado lagunas, falta de saber qué hacer en la crianza de sus hijos, ¿no? Queremos saber su opinión y queremos comentarla. Y echarles un cable, ¿no? Claro, queremos proveer herramientas que de alguna manera pues nos ayuden a disfrutar de la gran aventura y desafío que supone ser padres. Eso es lo que pretendemos con toda humildad. También nos pueden dejar sus comentarios en el número de WhatsApp 618-175-995. Y con mucho gusto pues comentaremos lo que nuestros oyentes nos vayan sugiriendo. Muy bien, y hoy que nos estrenamos con nuestra escuela para padres, vamos a empezar hablando de las necesidades básicas que tienen todos los niños, por cierto, también los adultos. Hablamos de los niños porque es ahí, precisamente, de los 0 a los 8 años, donde somos un cemento fresco y se va a formar lo que seremos el día de mañana. Y podemos decir que hay 7 necesidades básicas, aunque hoy solo vamos a ver una, la necesidad de sentirse importante, que es lo que hoy vamos a ver, la necesidad de seguridad, la necesidad de ser aceptado, la necesidad de amar y ser amado, la necesidad de alabanza, la necesidad de disciplina y la necesidad de Dios. Estas podríamos decir que son las 7 necesidades básicas que todo ser humano tiene, y precisamente es en la infancia cuando tenemos que ser muy cuidadosos de que estas necesidades se vayan supliendo, se vayan llenando de la manera correcta, porque si no, los niños la buscarán muchas veces, buscarán esa necesidad no suplida de maneras equivocadas. Y fíjate, Carlos, que vemos como 2 reacciones muy diferentes a veces en los niños, ¿no? Cuando sus necesidades no son satisfechas, vemos pues un grupo de niños cuya reacción es la de encerrarse en ellos mismos, retirarse, es lo que se conoce como una reacción de escape. Son estos niños introvertidos que empiezan a estar mucho tiempo solos en su habitación. Un mecanismo de defensa, ¿no? Se enganchan, mucho cuidado papás y mamás, con las redes sociales, con el teléfono. Hoy le damos un teléfono móvil con acceso a internet a niños de 10 años, de 9 años, de 8 años. No es sano, no están preparados para manejar ese mundo de internet. No saben manejar. No saben, y hay muchos peligros, y ellos se refugian, se vuelven menos sociables cada vez, no les interesa hablar, se vuelven a un mundo egoísta, quieren estar cómodos con su acceso a las redes. Y luego está el otro polo, que es el de una reacción de lucha, una reacción que toma una actitud más agresiva contra los demás. Son esos niños que abiertamente se enfrentan a los padres, ¿no? No quiero, pues no. Y es eso que a veces te sientes impotente, ¿no? Sí, has descrito muy bien pues las 2 vertientes principales que pueden tomar los niños cuando los padres no logramos canalizar bien estas necesidades básicas. Necesidades que aunque le llamamos básicas, no quiere decir que sean poco importantes, precisamente es todo lo contrario, son las necesidades fundamentales, prioritarias, son las columnas que nosotros tenemos que trabajar en la edificación de nuestros hijos, ¿no? Todas estas cosas que tú acabas de nombrar, Natalia, son las metas y prioridades que nosotros como padres tenemos que tener en la crianza de nuestros hijos, y no desviarnos del guión, porque es muy fácil desviarse del guión y procurar que nuestros hijos tengan aquello que la sociedad impone como necesario, ¿no? Pero nosotros en este programa queremos primero identificar estas necesidades, definirlas bien. Queremos que los padres que nos están escuchando o los futuros padres que nos estén escuchando sepan cuáles son, y vamos a tratar de proveer herramientas prácticas, herramientas eficaces, herramientas realistas, objetivos alcanzables para que podamos ayudar en el desarrollo, en el cumplimiento, en la satisfacción de estas necesidades básicas de nuestros hijos. Uh-huh. Y bueno, a través de nuestra página de Nuevos Comienzos y del WhatsApp, que es el 618-175-995, nos pueden hacer sus preguntas. También vamos a ir contestando porque tenemos ya desde ayer alguna pregunta. Y fíjate, Carlos, que la necesidad de sentirse importante es una necesidad legítima,
todos necesitamos ese valor Sí, personal. Quería comentar esto precisamente, Natalia, que los adultos también tenemos estas necesidades. Lo que ocurre es que en la edad temprana de la vida de una persona, es decir, en la infancia, son un cemento fresco, ¿no? Es en la época de la vida en la que más fácilmente se puede moldear y se le puede dar forma a su personalidad, a sus valores, a los principios que van a quedar grabados en su vida. Entonces, los padres tenemos una oportunidad de oro, una grandísima responsabilidad en la crianza de nuestros hijos. Podemos hacerlo bien, muy bien, o podemos hacerlo también mal y definitivamente descarrilar sus vidas. ¿Tú no crees que debería haber alguna asignatura de aprender a ser padres? Porque mucha gente se ve con un hijo y no está para nada preparado. O sea, nos preparamos para los trabajos, ¿no? Bueno, ocurre el fenómeno que hemos comentado muchas veces, Natalia, que hay mucha información, pero hay poca formación. Hay tanta información disponible que cuando una pareja se entera de que la mujer ha quedado embarazada, pues rápidamente acude a internet, empieza a leer artículos, empieza a preparar la habitación, todos los enseres necesarios para recibir a ese nuevo bebé en la casa. Pero ¿y qué tal nosotros como padres? ¿Estamos realmente preparados? ¿Tenemos claro que tener un hijo y edificar la vida de un hijo requiere tiempo, tolerancia, autosacrificio, amor, no estamos preparados, trabajo, perseverancia, dedicación, sabiduría, oración? Pensamos que tener un hijo es un entretenimiento más, un juguetito más que vamos a tener en la casa. Alguien que va a reír nuestras carantoñas, alguien que va a formar parte de nuestro paisaje en el hogar, pero es que tener un hijo realmente te cambia la vida. Uh-huh. Y fíjate que hoy tenemos además el desafío que nos encontramos con muchos tipos de familias, más que antes. Ya no tenemos solo el tipo de la familia tradicional, papá y mamá. Hoy en día nos encontramos pues muchos hogares donde ha habido un divorcio, donde hay un papá solo criando a los hijos o una mamá sola, y el desafío ahí es más grande. Eso que llamamos familia tradicional, en verdad, es la familia que creó Dios. Uh-huh. Dios creó a Adán y a Eva. No creó, como algunos bromean, a Adán y Esteban. Dios creó a Adán o a Eva y a Margarita. No, Dios creó a Adán y Eva. Ese era el diseño de Dios, y cuando Dios diseña algo lo hace bien, Natalia. Por eso creemos desde estas ondas que lo ideal para la crianza de un hijo es que haya un papá y haya una mamá, y que cada uno ocupe su rol y su función dentro del hogar. Claro, ese es el diseño original y el diseño perfecto, ¿no? El niño tiene necesidad del parámetro de un papá y de una mamá. Y la necesidad de sentirse importante la vemos desde que los niños son pequeños. Por ejemplo, yo he visto a veces en el parque jugar 3 niños y al cabo de un ratito 2 de ellos se ponen a jugar solos, y el tercero enseguida les dice: oye, ¿que no veis que estoy aquí? A veces, una vez recuerdo que estaban un grupito de un colegio en una granja y de repente la persona que les estaba explicando les dice: niños, ¿tenéis alguna pregunta? Y un niño levantó la mano y dijo: ¿no ves que llevo una camisa nueva? Porque tenemos una profunda necesidad de atención. El niño busca atención. ¿Y qué sucede? Que cuando no se le atiende, cuando se comporta correctamente, es muy probable que el niño busque la atención tirando un vaso de leche, tirando unas cosas al suelo. Es llamando decir, la atención. En forma destructiva, porque si lo hace bien y nadie le hace caso, ¿no? Mira, entonces, el otro día, Natalia, cuando fui a recoger a mi hijo pequeño al entrenamiento de fútbol, salía un niño haciendo toques con el balón, y el que estaba al lado dijo: sí, pero ¿has visto qué bambas nuevas tengo yo? Como diciendo, yo también soy importante, ¿no? Yo también tengo algo que mostrar. Uh-huh. Entonces... Ahora, fíjate, Natalia, que una reflexión que yo hacía preparando el programa de hoy es que la sociedad de hoy en día nos impone un parámetro, y es que somos importantes por lo que tenemos, no tanto por lo que somos, sino por lo que tenemos. Y entonces los niños desde pequeños crecen muy condicionados en cuanto a que las posesiones personales y la exhibición de esas posesiones personales nos va a dar importancia.
nos va a abrir un hueco en la sociedad, nos va a dar un puesto privilegiado. Y eso es muy dañino, porque desde pequeños vemos que los niños se vuelven muy dependientes de esta aprobación en base a lo que tenemos, ¿no? Es verdad, la verdad que ahí los padres tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, con el tema de la televisión, porque viendo la televisión nuestros hijos pues se van formando una imagen de la vida, ¿no? La publicidad es tan dañina. La publicidad, tú te levantas de ver 5 anuncios y te levantas teniendo necesidad de salir a comprar todo lo que has visto porque sales pensando que todo lo necesitas. O qué valores transmiten, por ejemplo, los dibujos animados que ven nuestros hijos en casa. Hay veces que no usamos ningún tipo de filtro, no nos sentamos con ellos a ver un capítulo de su serie de dibujos favorita. O a investigar en internet, Carlos, por ejemplo, mensajes subliminales. Hay una cantidad de mensajes subliminales, quizá muchos se sorprendan, pero Walt Disney, todas las películas, los dibujitos tan bonitos que parecen tan inocentes de Walt Disney, tiene una cantidad de mensajes subliminales de tono sexual que es impresionante. Sí, un día podríamos dedicar un programa a destapar todas estas cosas, pero fíjate, Natalia, algo tan sencillo como ver una serie de televisión donde se exalta la rebeldía, donde se exalta la desobediencia. Bueno, hoy en día casi no hace falta ni ver una serie de televisión, solo hace falta ver el telediario, ¿no? Y ver lo que están haciendo los políticos en Cataluña, por ejemplo. Pero bueno, temas aparte y centrándonos en lo que nuestros hijos ven en televisión, deberíamos de filtrar un poco qué valores están transmitiendo esas series, porque si mis hijos ven un programa donde el protagonista es importante porque triunfa sobre un escenario, o porque tiene mucho dinero, o porque tiene muchas novias o novios, etcétera, etcétera, pues esa es la cultura que está recibiendo nuestro hijo. Si no hacemos algo al respecto, esos son los patrones que va a ir adquiriendo, ¿no? Y tenemos ya con nosotros a Noelia Zaragoza. Buenos días, Noelia. Buenos días, Natalia. Hoy, en De Todo Un Poco, quiero empezar leyendo un salmo. El rey David, en el Salmo 40, del 1 al 3, dice: «Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor». Todos en algún momento de nuestra vida atravesamos valles de tristeza. De hecho, no podríamos valorar la alegría sin antes haber experimentado la tristeza o viceversa. Son momentos amargos que esperamos que duren poco, pero inevitablemente nos pueden coger desprevenidos en cualquier momento. La pérdida de un familiar, de una amistad, dificultades en la vida que se acumulan, decepciones, agotamiento, desánimo, desilusión. Todas estas situaciones nos suelen dejar sin fuerzas y tristes. ¿Viste la historia interminable? Pensaba en Artax, el caballo de Atreyu, un caballo fuerte y vigoroso que en un punto de la historia es consumido por la tristeza y comienza a hundirse en un pantano de arenas movedizas. A pesar del esfuerzo de Atreyu por sacarlo, haciendo que luchara contra esos sentimientos para poder salir, tirando con todas sus fuerzas de unas cuerdas que lo sujetaban, no fueron suficientes para sacarlo. Haciendo un paralelismo con nuestras vidas, podemos dar gracias a Dios que siempre pone esos Atreyus en nuestra vida que nos ayudan, motivan e incluso tiran de nosotros para sacarnos de esos momentos de tristeza. Esas fuerzas pueden fallar porque son humanas, pero cuando realmente nos aferramos a las fuerzas que vienen del cielo, las cuerdas de Dios, jamás nos hundiremos. Los que hayáis visto la película o leído la novela, sabéis que el caballo Artax acabó vencido por la tristeza, pero dependía no solo de las fuerzas externas, sino también de su propia actitud para no ser vencido. En la vida vamos a pasar por estos valles, pero nuestra decisión es si nos dejamos vencer por las circunstancias y la tristeza o decidimos agarrarnos a esas cuerdas divinas que no se rompen y nos dan la fuerza necesaria para salir. El salmista escribió: «Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Él sabía qué significaba esto. Quizá estés en un momento Artax. Coge la cuerda correcta y no te sueltes nunca. Saldrás. Quizá no sea de la noche a la mañana, pero todo puede empezar con un cambio de actitud. No dejes que la tristeza te venza. Atreyu intentó sacarlo con todas sus fuerzas,
pero no fue suficiente. Artax tenía que poner de su parte. Llora lo que sea necesario. Ora y no dejes de acudir a Dios en esta situación, porque Él pone esas cuerdas a tu disposición para que salgas. Pues muchas gracias, Noelia, por ese comentario, por esa reflexión de esta mañana. Natalia, tenemos algunas preguntas que, si te parece, vamos a ir leyendo en nuestro muro de Facebook para que no se nos acumulen al final del programa. Julia, por ejemplo, dice que ganas ya de estar en las ondas del programa. Por cierto, ¿cómo saber el límite entre la amistad con nuestros hijos, secretos, juegos, conversaciones profundas en cuanto al colegio y sus iguales, etcétera, y nuestro papel como padres? Punto de vista, disciplina, respeto, en el tema que estamos conversando. Gracias, un abrazo. Bueno, pues en realidad los padres somos amigos de los hijos, pero somos mucho más que eso. Nuestros hijos tendrán muchos amigos a lo largo de su vida, pero solo tendrán 2 padres. Y aparte de poder gozar de una amistad, compartir hobbies, ver películas juntos, los padres tenemos que brindar protección, seguridad, educación, ejemplo, dirección, amor, y eso es mucho más que una amistad. Entonces tiene que haber un equilibrio, porque si solo nos limitamos, como muchos padres quieren hoy en día ser colegas, yo soy colega de tú a tú con mi hijo, no. Puede haber muchísima confianza, nuestros hijos van a poder confiar en nosotros, pero tiene que estar claro que papá y mamá pues son el patrón de autoridad en casa, que no es de tú a tú con un amigo, como que si papá y mamá da un consejo tú no lo puedes tomar como el de un amigo. Tiene que haber una sujeción, que exactamente, hacia un amigo no la hay. Entonces sí podemos ser amigos, pero somos mucho más que eso, ¿no? Y una de las funciones como padres, Natalia, para terminar un poco la respuesta a esta oyente, es que tenemos que enseñar a nuestros hijos también a escoger sus amigos. Uh-huh. Porque no todos los amigos son buenos y sanos. Sí. Mira, Natalia, Noé nos comenta acerca de la pregunta de hoy, que vuelvo a repetir, es ¿qué es lo que más te cuesta o te ha costado en la crianza de tus hijos? Noé nos dice que, buenos días, cuesta privar a tu hijo de cosas que a otros niños sí les permiten. Saludos desde Girona. Es verdad, ¿no? A veces como hijos como padres queremos darle a nuestros hijos todo lo que los demás tienen, pero sabemos que es perjudicial y tenemos que cortar en algún momento, ¿no? Yo creo que es importante tener claras las prioridades, ¿no? Sí, no se puede tener todo, nuestros hijos no lo van a tener todo en la vida, y algo muy importante para formar el carácter de nuestros hijos es enseñarles el contentamiento, aprender a estar contentos, sobre todo con una actitud de agradecimiento en la vida, aunque no tengan todo lo que tienen, porque es que en realidad siempre va a haber uno más listo que ellos, más guapo, con más cosas, con unas deportivas mejores. Entonces, qué importante es aprender en la vida a estar contento. Que hoy se puede, qué bien. Que hoy no se puede, también bien. Y volviendo al tema que hoy tenemos entre micrófonos, la necesidad de sentirse importante, ¿no? Que a veces, como tú decías, la vemos también en los adultos, ¿no? Estos adultos que siempre están mostrando algo que han hecho, hablando de ellos todo el tiempo, dominando la conversación, vistiéndose de una manera muy llamativa. Esto es esa necesidad de sentirse importante. Carlos, sí tenemos que aclarar que hay 3 conceptos erróneos antes de entender bien, porque a veces nos podemos confundir y la línea es fina. Ay, para que mi hijo se sienta importante le voy a consentir todo. Sí, a veces podemos caer en alguna trampa, claro, y tratando de hacerlo bien, pues realmente acabar haciéndolo mal. Una de esas suposiciones... Hay unos conceptos erróneos. Sí, uno de esos conceptos equivocados es cuando ponemos la relación padre-hijo por encima de la relación esposo-esposa. Entonces, a los padres que nos están oyendo queremos animarles a reflexionar que el matrimonio va a permanecer durante toda la vida y tienen que trabajar con esa expectativa, ¿no? Los hijos un día se van a casar, se puede producir el síndrome conocido como del nido vacío, cuando los hijos abandonan el hogar. También puede ser porque van a estudiar fuera, a otros países, a otras regiones. Pero el matrimonio va a permanecer después de que los hijos salgan del hogar y formen sus propios hogares, ¿no? Y la verdad que todos los expertos coinciden, Carlos, en que no hay nada más básico para la felicidad y el sentido de valor de un niño que el amor mutuo entre el padre y la madre. Sí. Es sano que nuestros hijos vean a los padres demostrar un afecto, un amor mutuo delante
de los hijos. Eso les da, no llegamos a entender, pero cuando papá y mamá se llevan bien, cuando hay relaciones afectivas en casa, eso les da muchísima seguridad y sentido de valor, porque ellos experimentan, yo soy fruto del amor de mis padres, ¿no? Y hay un juez muy conocido en Norteamérica, Philip Gilliam, que estuvo tratando muchos casos de delincuencia, él decía que la mayor causa de delincuencia es la falta de cariño entre un padre y una madre. Parece ser que en todos los casos que le tocaba a él rascaba un poquito y llegaba al fondo de la cuestión. Venían los niños de hogares donde papá y mamá se trataban mal, no se querían, se insultaban, ¿no? Entonces es muy importante. Sí, los padres deben de cultivar su compañerismo y saber que de esa manera están también enriqueciendo las vidas de sus hijos, ¿no? Ellos van a poder experimentar que son importantes cuando sus padres se quieren, se aman, se respetan y mantienen ese pacto de amor. Otro error muy común que cometemos los padres es creer que el niño merece por derecho ser el centro de atención, ¿no? Uy, Natalia, esto es muy común, ¿eh? Esto es muy común, que cuando llega el bebé a casa pasa a ser el centro de todo, de los horarios, de las vacaciones, de las visitas, de las compras, absolutamente de todo. Y cuando el niño empieza a crecer un poquito y empieza a ser consciente de esta realidad, pues va a tratar de sacar partido de esta situación, ¿no? Y es que se produce un fenómeno. Hoy en día, la mayoría de los padres quieren el amor de sus hijos más que cualquier otra cosa. Y sentimos que el obtenerlo representa una prueba de que estamos haciendo un buen trabajo como padres. Pero fíjate que hace años la mayoría de los padres lo que quería principalmente era el respeto de sus hijos. Lo que hacía que esto pues fuera un poquito más fácil, porque tenían claro que en casa había que haber un respeto, tenían que haber reglas. Y ahora los padres casi tienen miedo de imponer la autoridad en casa, de poner reglas, de poner normas. Ay, ¿qué quieres para cenar, hijo? ¿Quieres hacer los deberes ahora o los hacemos después? Entonces, ¿dónde vamos de vacaciones? Casi hay hogares donde quien manda son los hijos, y esto causa unas consecuencias desastrosas. Bueno, ahí aparece el tema que tratábamos la semana pasada sobre la manipulación. La manipulación. ¿No? Los hijos son conscientes, se dan cuenta de que tienen la sartén por el mango, de que sus padres son adictos a la aprobación y al amor de los hijos, y entonces, pues comienzan a manipular. Y se junta con el doble error de que los padres, tratando de mantener contentos a nuestros hijos, ceden a todo, les compran de todo. Si el niño se pone a llorar, ceden. Si el niño hace una pataleta, ceden. Eso es lo peor que pueden hacer, porque como un niño pille que llorando y pataleando consigue lo que quiera, así va a ser toda su vida, hasta en la etapa de adulto, ¿eh? Llegan incluso a tener un estilo de vida basado en qué puedo tener, en lugar de qué puedo dar. ¿Qué puedo hacer yo por los demás, no? Entonces, es importante, porque yo sé que queremos mucho a nuestros hijos, ¿eh? Y nuestros hijos nos sonríen y nos derretimos, pero tenemos que pensar no en hacer hijos que satisfagan nuestras necesidades, sino en formarlos para el día de mañana. Otro error, Carlos, muy común, es que muchas veces empujamos a nuestros hijos a querer que sean mayores antes de lo que les toca, ser más maduros de lo que les toca, ¿no? Y los niños tienen que ser niños en el tiempo que les toca ser niños, ¿no? A veces hacemos cosas ridículas. A los 3 meses les estamos eligiendo juguetes con los que en verdad nos gusta jugar a los padres. Que son y para no a los un año niños. o más, pero decimos, no, es que mi hijo es muy listo, esto lo vas a saber manejar muy rápido. Una niña que aún tiene edad de jugar con muñecas y nosotros le apuntamos a bailes para que aprendan, por ejemplo, para que aprendan a bailar. Están en primaria y estamos hablando de parejas, de novios. ¿Te gusta fulanito? Sí. Y te gusta. Estamos adelantándolos Les damos a su etapa. un teléfono móvil con 9 años, con 10 años, que en verdad todavía no están preparados para manejarlo con la suficiente madurez y seguridad, ¿no? Sí saben manejar las aplicaciones, no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de madurez, estamos hablando de qué riesgos corren al tener un dispositivo de esas características, ¿no? Y fíjate que hay unos riesgos, porque muchas veces cuando los empujamos a esto, a vestirlos, hay madres que visten a sus hijas de 2 años, 3 años, como si tuvieran 18, ¿no? Por ejemplo. Y mucho cuidado, porque el querer resaltar
demasiado, con un énfasis desmedido, la belleza, la inteligencia, las posesiones. Esto va a presionar a nuestros hijos a competir, a creerse superiores, a sobresalir. Hay niños que son muy competitivos y van a sufrir por ello. Fíjate, Natalia, que ¿por qué los padres caemos en este error de lanzar a nuestros hijos a papeles y a roles más maduros de lo que les toca por edad? Y la respuesta seguramente es porque los propios padres han vivido frustración en algún área, no han cumplido sus sueños y sus anhelos, y entonces quieren ver en sus hijos esas cosas cumplidas, y entonces se precipitan, lo lanzan antes de tiempo porque tienen tantas ganas de ver la realización de ellos en sus hijos, que al final pues metemos a los chicos en una presión y a las niñas en una presión muy grande, ¿no? Y de aquí surgen precisamente profundos sentimientos tanto de inferioridad como de superioridad, porque hay niños que crecen pensando que ellos son los mejores en su equipo de fútbol, en su clase, o que son los más guapos porque son rubios y con ojos azules. Y luego eso genera, bueno, también rechazo de otros niños, ¿no? Y problemas. Es que metas no alcanzadas, porque son inalcanzables, porque no hay la madurez todavía en ese niño o en esa niña, lo que va a generar es un sentimiento de inferioridad. O sea que queriendo, en teoría, lanzar a nuestros hijos a que se superen, lo que conseguimos es que se sientan muy inferiores, porque no llegan a cumplir la meta. Uh-huh. Y una de las maneras que nosotros podemos ser altamente destructivos con nuestros hijos es con las palabras. Hay frases que nosotros tenemos que intentar evitar. Hay días difíciles, hay días de presión. Hay días muy difíciles, muy Natalia. Difíciles, sí. No es fácil criar a un hijo y hacerlo siempre ni bien. Ni a dos, ni a tres. Y no levantar la voz y no decir algo inadecuado en algún momento. Es muy difícil, pero no nos podemos dar por vencidos. No nos podemos tampoco relajar y decir, bueno, pues voy a tratar de cualquier manera a mi hijo. Hemos de decir que muchas veces las palabras, bueno, muchas veces no, creo que casi siempre las palabras, las malas palabras, las palabras dichas en un momento de ira pueden dejar una huella más duradera y más profunda en las emociones de nuestro hijo que una bofetada o que un capón. Mira, frases como, es que no sé qué vas a hacer en la vida, eres un desastre, nunca vas a lograr nada, es eres que no vales tonto, para nada. Eres un estorbo, todo lo haces mal, yo no creo que el día de mañana nadie te dé trabajo. Estas frases, el ridiculizarlos, el sarcasmo, la burla, el desprecio, producen profundos sentimientos de inferioridad en nuestros hijos y deben ser evitados, ¿no? En un ataque de ira, un padre puede dañar completamente la mente de su hijo y dejar una herida para siempre, porque tú piensa una cosa, Carlos, un niño se va formando la imagen que tiene de él mismo de acuerdo a lo que le oye a las personas más cercanas y las que más quiere, que son sus papás. Claro. Y hay niños que reprimen, que ocultan estos sentimientos, y esto a lo largo puede desencadenar en síntomas neuróticos, ¿no? Estas crisis profundas de personalidad que muchas tienen su raíz en resentimientos, en sentimientos guardados de heridas, ¿no? Que sus padres les causaron. El reírse de un niño porque, por ejemplo, no pronuncia correctamente una palabra. O sea, esto es devastador para los niños. Hay algo que tenemos que evitar, y además con mucha meticulosidad, que es la comparación entre hermanos, ¿no? Lo típico que cuando llega una visita a casa y sacamos el álbum de fotos y quizá uno de nuestros hijos es más guapo que otro o quedó mejor en las fotos, y entonces empezamos a hablar y a exaltarlo, y el otro que está ahí al lado diciendo, uy, de mí no hablan, de mí no dicen nada, de mí no dicen que el otro es rubio y yo no soy rubio. Entonces empieza ahí como un agravio comparativo. ¿Y sabes qué, Carlos? Silencioso. Exactamente, los niños no siempre expresan lo que están sintiendo. Hay niños que están sufriendo mucho y a lo mejor sus padres no tienen ni idea, porque el niño es un niño tranquilo, es un niño introvertido, no le va mal en la escuela.
pero es un niño que por dentro se está llenando de profundos sentimientos de resentimiento, amargura, incluso venganza y odio. Y por favor, padres, no avergoncemos a nuestros hijos exponiendo los errores que han cometido, o si tienen algún defecto, por ejemplo, a la hora de hablar, que a lo mejor no pronuncian bien un conjunto de letras, ¿no? A lo mejor tienen dificultad con la R y dicen una palabra mal y nosotros nos reímos, hay gente delante, o a lo mejor han suspendido alguna asignatura y lo decimos en público delante de otros niños, les estamos avergonzando, estamos hiriendo su estima. Hemos de ser sensibles a lo que es importante para ellos. A lo mejor un día un niño viene contando del colegio pues una situación que a nosotros nos parece tan insignificante, pero para ellos es ciertamente importante, y hemos de darle importancia y ser sensibles a lo que para ellos es importante para ayudarles a ir superando estas cosas y madurar. Y tenemos ya a Manolo Bento deseoso hoy de seguir poniéndonos en forma y muy atentos, porque hoy nos hace caer en cuenta de lo importante que son nuestros pensamientos. Muy buenos días. Hoy quería hablar un poco sobre el poder de la mente, y es que está bastante demostrado que lo que pensamos influye en gran medida en los resultados que obtenemos en nuestra vida, y el fitness y el entrenamiento no es una excepción. Por ejemplo, existe un estudio que se realizó entre levantadores de pesas con experiencia. A estos levantadores se les dio un medicamento que en realidad no hacía nada, era un placebo, pero a los levantadores les dijeron que era un nuevo esteroide de acción rápida y los pusieron a levantar pesas. El resultado fue que los levantadores fueron capaces de levantar entre 10 y 12 kilos más de lo que normalmente eran capaces, solo porque pensaron que el supuesto esteroide les estaba haciendo efecto. Luego, 2 semanas después, a la mitad de los participantes les dijeron que el esteroide era una farsa, pero a la otra mitad no. Bien, pues los que sabían la verdad perdieron todas sus ganancias de fuerza, mientras que los que seguían creyendo que el esteroide funcionaba siguieron levantando 10 o 12 kilos más. Pero aún hay más. En otro estudio se hizo tomar a las personas que participaban un batido que tenía 380 calorías. Sin embargo, y aunque todos los batidos eran iguales, había 2 tipos de etiquetas diferentes. En una se decía que el batido era delicioso y que tenía 620 calorías. Y en otra se decía que el batido era light y bueno para la salud y que tenía solo 140 calorías. Después de beber los batidos se midieron los niveles de una hormona llamada grelina, que es una hormona que está asociada con el hambre. Cuanto más hambrientos estamos, más grelina tenemos. Las personas que habían tomado el batido con la etiqueta baja en calorías tenían más hambre, más grelina, que los que habían tomado el batido con la etiqueta de 620 calorías, a pesar de que el batido tenía exactamente las mismas calorías en los 2 casos. Así que la conclusión es que tenemos que cuidar y vigilar lo que pensamos. Como decía el apóstol Pablo, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, tomar el control de nuestra mente, porque la mejor manera de hacer que una dieta sea difícil es pensar que lo va a ser. Sin embargo, pensar que va a ser más placentera puede hacer que lo sea. Y del mismo modo con el entrenamiento. Si pensamos que va a ser una tortura, así lo vamos a percibir. Si pensamos que no vamos a tener tiempo, no lo vamos a encontrar. Pero si pensamos que se puede y que nos va a traer muchos beneficios, es mucho más probable que los traiga. Y de paso, estaremos aprendiendo a controlar lo que pensamos. Un saludo. Para participar en el programa puedes enviarnos tus comentarios al grupo de Facebook Nuevos Comienzos, escribirnos a nuevoscomienzos@ondapaz.fm o llamarnos al 93 246 6797. Muy bien, pues hoy nos vamos a atrever como padres a evaluarnos. Sí, a evaluarnos, porque después de cada programa dedicado a Escuela para Padres, publicaremos en Facebook un cuestionario para los padres a ver si suspendemos o aprobamos o sacamos buena nota en cuanto a cada tema que tratemos. Hoy nos vamos a autoevaluar con respecto al sentido de importancia que damos a nuestros hijos. ¿Cómo se forma el sentido de importancia en nuestros hijos? Pues
Lo primero es la actitud que nosotros tenemos como padres hacia nosotros mismos. Esto es básico y va a afectar la autoestima de nuestros hijos. Si yo como padre, como madre, tengo un sentido de valor bajo, si siempre estoy hablando mal de mí, si me desprecio, esto es lo que yo le voy a transmitir a mi hijo. Si yo no soy seguro, si soy una persona insegura, que siempre está dudando a la hora de tomar decisiones, que siempre hablo negativamente, pues ese es el mundo, el caldo de cultivo en el que nuestros hijos se van a criar y así van a ver la vida en términos de inseguridad, de negatividad. O sea que el primer punto para poder fomentar un sentido de importancia en nuestros hijos es tener como padres una actitud correcta hacia nosotros mismos. O sea, ¿qué tal está nuestra autoestima? ¿Cómo nos vemos? ¿Cuánto nos amamos? Exactamente. Porque de eso depende cómo amemos a los demás. Nos miramos al espejo y nos damos besitos. Bueno, sí, queremos continuar con una serie de consejos prácticos, ¿no? Para que podamos ayudar a nuestros hijos a crecer en este sentido de importancia, que es una de las necesidades básicas. Entonces, otra cosa que podemos hacer es dejar que nuestro hijo participe en las tareas del hogar, en las tareas de la casa. Aunque eso implique un riesgo, ¿no? Por supuesto, van a gastar más jabón del necesario, van a más romper agua, alguna cosa. Van a romper algo, sí. La verdad que hay un riesgo, pero creo que es un riesgo controlado y que en cualquier caso merece la pena porque es para ayudar a nuestros hijos a que se crean lo importante que son, a que sepan lo importante que son, ¿no? Muchas veces nuestros hijos están diciendo, ¿te puedo ayudar? Déjame hacerlo. Estás lavando el coche y te dicen, yo puedo lavarlo contigo. Y claro, por comodidad, por evitar desastres, por ir más rápido, un padre o una madre pueden decirle, no, déjalo, que tú no sabes hacerlo. Y entonces no solamente no estamos ayudando a que crezca su sentido de importancia, sino que lo estamos minando totalmente. Claro. Y ¿no? entonces el niño empieza a pensar, yo lo hago mal, yo no valgo, no puedo. Yo soy torpe. Sí, totalmente. Obviamente los niños tienen que ir creciendo y las responsabilidades que les tenemos que delegar van de acuerdo a su edad. Claro, no le puedes decir a un niño de 3 años dejarle que ponga la mesa. Tenemos que ir soltándoles responsabilidades que las puedan cumplir, aunque les cueste trabajo. Y es que, Carlos, a veces me he encontrado con niños y niñas de 5 y 6 años, 7 años, que sus padres todavía los duchan. Y esto no nos damos cuenta del daño que hace, porque quiero aclarar que un niño desde los 3 años está perfectamente capacitado, incluso es bueno, que se puede duchar solo, con la supervisión del papá o la mamá, que le va enseñando cuándo ponerse el champú en el pelo, el cuerpo, enseñarle a lavarse, pero es bueno, es sano. Ellos empiezan a experimentar que por ellos mismos pueden hacer cosas, que ya no son tan dependientes de papá y mamá. Pero a veces me encuentro niños de 7, 8 años que todavía sus madres, y sobre todo las madres que tienden a la sobreprotección, les duchan, porque es que a ellas les hace ilusión. Fíjate que es una de las, entre comillas, condiciones que nosotros pedimos a los padres cuando van a mandar a los hijos a los campamentos que hacemos en verano nosotros, y es que sepan asearse solos, que sepan ducharse, que sepan ir a hacer sus necesidades, que sepan tener su maleta ordenada, guardarse la ropa sucia, o sea, cosas básicas para no tener que poner una persona todo el tiempo detrás de cada niño, que sería inviable, ¿no? Y digo lo de los 3 años porque me acuerdo perfectamente que cuando mi hijo mayor tenía 3 años, iban a hacer el segundo. Entonces ya dije, este se tiene que duchar. Y cuando estaba del segundo, a los 4 años, nació el tercero. Entonces dices, no, es que hay que espabilar. O lo de quitarles el pañal, ¿no, Natalia? Que a veces por comodidad les dejamos que sigan llevando pañal. Y es una esclavitud, y es un gasto extraordinario. No, y a ellos les cuesta emocionalmente, o el chupete. Claro. Ay, estos niños que los ves con 3 años corriendo con chupete. Bueno, con 3 y con 20. Bueno, y algunos que se chupan el dedo toda la vida. Pero claro, eso no nos damos cuenta, pero les atrasa emocionalmente en su desarrollo. Hay una satisfacción dentro del niño cuando el niño ve que ha hecho algo por él mismo, que a veces nos cuesta imaginárnoslo a los adultos porque ya tenemos muchos años, pero en el niño crece un sentido de valía tan grande cuando dice, wow, he podido hacer esto, he puesto la mesa, me he duchado, se lo cuenta al hermanito, a sus amigos, y esto les ayuda mucho. Que se hagan la cama, por ejemplo. ¿Hasta qué edad les vamos a seguir haciendo la cama? Claro, nosotros lo hacemos mejor, pero a veces hemos de perder para ganar. Total. Es mejor que esté un poquito, o luego tú la arreglas un poquito, pero que el niño vaya y cada día lo hará. Esto es como el primer trabajo
trabajo, claro, llegas a un trabajo, no tienes experiencia, es que no tienes experiencia. Y, hombre, alguien me tendrá que dar la oportunidad. En algún momento tendré que empezar a adquirir experiencia. Claro, tiene que ser la primera vez en algún momento, ¿no? Otra cosa que ayuda a formar el sentido de importancia de nuestros hijos es cuando nos encontramos con otras personas, vienen visitas o en la calle, es presentar a nuestros hijos, a otros, pero por el nombre, no como, mira, este es mi hijo, aquel es mi otro hijo, no. Y hablar de otra cosa ya. Exactamente. Decir el nombre, eso les da valor personal. Es que el nombre es tan importante para un niño que como para un adulto. Si tú vas con tu marido por la calle y tengo, mira, esta es mi mujer. No, esta es fulanita, mi mujer, ¿no? No es lo mismo decir, oye, tú, que llamar a alguien, ¿no? Hola, Pepito. Claro. Pues sí, Natalia. Otra práctica que podemos poner en marcha con nuestros hijos es dejarles que hablen por sí mismos, que muchas veces llega alguien a casa, nos encontramos con algún amigo por la calle y ¿qué tal? ¿Cómo te va en el colegio? ¡Pum! Y contestamos nosotros y no dejamos que nuestro hijo abra la boca. Pareciera como que no saben ni lo que van a contestar. Sí que lo saben y tenemos que darles paso, tenemos que permitir que ellos hablen por sí mismos, porque si no lo hacemos en cierta manera es una forma de humillación que estamos infringiendo a sus vidas. El niño no es demasiado pequeño para contestar. Nos sorprenderíamos si viéramos a nuestros hijos por un agujerito cómo contestan a la profesora o al profesor en sus aulas. La cantidad de cosas que hacen. Hay padres que dicen, mi hijo tiene la habitación totalmente desordenada, es un desastre, es imposible, esto es una batalla perdida, pero en el colegio tienen la bata colgada en su percha, la mochila en su sitio, los libros en la cajonera, la silla la meten dentro de la mesa cuando van al patio. Porque la profesora cree que lo puede hacer. Esa es la diferencia. En casa los padres no creemos que lo pueden hacer. Carlos, yo he visto hasta universitarios que le han preguntado por los estudios, cómo marchan los estudios, y he visto a los padres responder, les va muy bien estar entre los 10 mejores de la clase. Esto es una sobreprotección impresionante. Es una sobreprotección muy grande y que lo que está favoreciendo es que nuestro hijo no se sienta importante. Le estamos cortando las alas. Yo creo que detrás de todo eso hay mucho orgullo de parte de los padres, ¿no? Queremos que nuestros hijos se vean perfectos, que nuestros hijos delante de los demás no cometan errores, y estamos haciendo un perjuicio. Hablamos por ellos dando la respuesta que queremos que ellos den. Porque a lo mejor nuestros hijos contestarían con un monosílabo. Bien, sí, no, no sé. Pero tenemos que dejar que hablen lo que ellos quieran hablar. Aunque solo sea una palabra, aunque no se explayen como nosotros lo haríamos. Pero si nosotros contestamos por ellos, estamos tapándoles y estamos sobreprotegiéndoles, impidiendo que crezcan. Entonces, papás, a partir de ahora, cuando vayamos por la calle con nuestros hijos, cuando venga una visita a casa y les pregunten algo a nuestros hijos, vamos a dejar que ellos contesten. Pues sí, porque yo creo que ese error lo hemos cometido todos, ¿eh? Y una cosa que también nos puede ayudar para que nuestros hijos crezcan sanos en su autoestima y a formarse un sentido de importancia es darle al niño el privilegio de elegir y respetar sus opiniones siempre que sea posible. Vamos a aclarar esto, ¿no? La personalidad se desarrolla al tomar decisiones. Y es bueno que los niños, conforme van creciendo, vayan teniendo oportunidades de elegir. Me estoy refiriendo a cosas no trascendentales, de horarios, normas en casa, sino, por ejemplo, si un niño pues a los 8 años dice, pues vamos a pintar la habitación, y tú quieres pintarle la habitación de color verde manzana. Y el niño a lo mejor pues tiene su color y le gustaría azul, pues deja que la habitación sea azul, ¿no? En ropa ya un niño puede empezar a decir, oye, pues me gustan los pantalones verdes, y no es malo, porque si no nos volvemos muy controladores, que ellos en esas pequeñas decisiones que no son trascendentales vayan eligiendo. ¿O cómo se van a gastar la paga, Natalia? Suponiendo que seamos padres generosos, que les damos paga a nuestros hijos para que ellos la vayan administrando, para que ellos vayan gastando el dinero en lo que ellos les gusten, porque a veces le damos la paga a nuestros hijos y enseguida les decimos, guárdalo, no te lo gastes, gástatelo, no compres esto, y nuestro hijo dice, pero bueno, si es mi dinero, porque me lo acaban de dar. Y yo creo que es sano que los padres le demos, de acuerdo a la edad, una paga, eso ya va en función de la generosidad de cada padre,
Y digo es bueno porque ellos van a aprender desde pequeños, porque es una asignatura que no se da en los colegios, administrar, ¿no? Ellos en la vida van a recibir un dinero conforme vayan creciendo, pero ese dinero no es todo para gastar. Entonces es bueno que ellos, una cosa que puede ayudar a los padres para ayudar a sus hijos a administrar el dinero es ponerles 3 cajitas, 3 botes, ¿no? Una cajita que ponga dar, otra que ponga ahorrar y otra que ponga gastar. ¿Y qué diferencia hay entre dar y gastar, Natalia? Bueno, el dar es para beneficio de otros, el gastar es para mí. Ay, me quiero comprar unos chuches. El dar es, digo, me voy a comprar unos chuches para mí, pero voy a comprar otra bolsa para mi amigo del cole. Eso sería dar. Exactamente, dar y gastar porque me he comprado una bolsa para mí. Uh-huh. Entonces siempre es bueno que desde bien pequeños los niños aprendan que el dinero tiene esas 3 salidas y también ahorrar. No es sano que se lo gasten todo, no es sano que lo den todo a otros, hay que tener el equilibrio. Pero aún incluso podríamos dejar que se lo gasten todo. Y que a la semana siguiente, cuando quieran comprarse algo, se den cuenta de que su decisión de la semana pasada fue equivocada. Claro, no, la idea es darle la instrucción, explicarles y luego ya ellos que vayan tomando sus decisiones y vayan viendo que si les dan 10 euros y se compran el juguete de 10 euros que han visto, pues van a ver que eso no es sano. A veces queremos evitar tanto el sufrimiento a nuestros hijos que nos pasamos de la raya, ¿no? Uh-huh. Nos cuesta mucho dejarlos que se equivoquen, y que aprendan por ellos mismos. Pensamos que eso va a ser perjudicial. Uh-huh. Y no estamos pensando un poquito más allá que eso está formando sus vidas, ¿no? Bueno, Natalia, otra cosa muy importante que podemos hacer los papás para crear y favorecer el sentido de importancia de nuestros hijos es pasar tiempo con ellos. Pasar tiempo de calidad, no simplemente estar como un pasmarote sentado en el salón mientras ellos están haciendo deberes en la habitación. Tenemos que procurar, por ejemplo, de forma práctica, involucrarlo en las actividades del hogar, en la limpieza, en el orden, en las compras, en el ocio, a la hora de hacer deporte. Tenemos que involucrar a nuestros hijos, tenemos que jugar con ellos, ¿no? Una vez un papá estaba limpiando su coche y el niño le preguntó: papá, tu coche vale mucho dinero, ¿no? Y el padre le dijo: sí, el coche es muy caro, hay que cuidarlo. Cuando lo cambie, lo podré vender por más dinero si está bien cuidado. Y entonces el hijo, después de un ratito, dijo: papi, entonces me imagino que yo no valgo tanto, ¿verdad? Porque le dedicaba poco tiempo. Le dedicaba poco tiempo, ¿no? Pocos cuidados. Entonces, una de las cosas que podemos hacer al dedicar tiempo a nuestros hijos es escuchar cuáles son sus intereses. Los papás tenemos que apagar la televisión, tenemos que dejar el periódico, tenemos que dejar las redes sociales de lado, tenemos que dejar quizá sacrificar algún tiempo personal en ocio nuestro y dedicarlo a los hijos. Vamos a descubrir una cantidad de intereses, una cantidad de preocupaciones, una cantidad de cosas que nos tienen que contar nuestros hijos que nos vamos a sorprender. Nuestros hijos se van a acabar convirtiendo en nuestro ocio, porque muchas veces los padres desconocemos qué cosas son las que les importan a nuestros hijos porque no pasamos el suficiente tiempo con ellos. Y quiero aconsejar especialmente a los papás aprovechar las comidas, las cenas, si pudiera ser también los desayunos, estar con nuestros hijos en esos ratos. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos en los que nos sentamos alrededor de la mesa con la comida son tiempos donde se baja la guardia, se quita un poquito las máscaras y todos, adultos incluidos, comenzamos a hablar algunas cosas de una forma más relajada. Es en esos momentos donde nuestros hijos nos pueden contar: pues ¿sabes qué pasó ayer en el instituto? ¿Sabes qué pasó ayer en el colegio? Es que fulanito se peleó con menganito, es que la profesora dijo que tal o que cual. Y podemos empezar a dialogar con ellos sobre cosas que para ellos son importantes y que de otra manera no vamos a conseguir sacárselas. A lo mejor no se trata de sentarlos en la mesa, encender un foco alumbrando a sus ojos y hacerles un interrogatorio tercer grado. Nuestros hijos no hablan de esa manera. Tenemos que aprovechar tiempos relajados donde ellos empiecen a contar cosas. Y fíjate que no consiste no estamos hablando en grandes cantidades de tiempo. Puede ser minutos, puede ser al día, a lo mejor 15 minutos, 20 minutos, porque depende de los horarios, ¿verdad? De cada familia, media hora,
pero que sean, eso sí, tiempos de calidad, que tú te asegures que en ese tiempo le dedicas una atención especializada a tu hijo, que cuando te está hablando le miras a los ojos, no estás mirando el ordenador, que cuando te está contando algo le estás escuchando con una escucha empática, es decir, no él está hablando y tú estás pensando en otra cosa y no sabes lo que te ha dicho. Y yo incluiría en este apartado, Natalia, orar con nuestros hijos. Qué importante es eso. Tener un tiempo donde nosotros nos sentamos y oramos juntos. Oramos por la familia, oramos por ellos, los ministramos, los cuidamos espiritualmente, ¿no? Aunque yo sé que va a haber un capítulo dedicado especialmente a este tema, pero hablando del sentido de importancia, cuando yo le dedico tiempo a mi hijo y oro con él se siente importante. Uh-huh. Y algo que también ayuda mucho en los niños es, bueno, pues de vez en cuando confiarle algo que le entusiasme a él, ¿no? Yo recuerdo que el hijo de unos amigos míos, pues le encantaba, fíjate tú, le encantaba, tenían una casa con jardín y le encantaba pasar la máquina del césped, la cortadora. Bueno, pues no lo hacía tan bien como el padre, pero de vez en cuando, una vez al mes, el padre le dejaba y el niño estaba feliz. Y hay pequeñas cosas que a lo mejor... como pilotar un avión, casi. Exactamente, hay cosas que a lo mejor, bueno, le gustan a nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos dicen, ay, papi, ¿puedo coger el volante? Uh-huh. A lo mejor estás aparcando en el garaje o en un sitio que no hay peligro y dices, venga, pues siéntate aquí en mis rodillas y coges el volante un poquito, o te dice, ¿puedo meter yo la marcha? Uh-huh. Pues la verdad que, bueno, son pequeños tics, pequeños trucos que lo que queremos es proveer herramientas prácticas que nos puedan ayudar en la crianza de nuestros hijos, que no sea una carga, que criar a nuestros hijos y educar a nuestros hijos no sea un peso demasiado pesado, sino que lo podamos disfrutar, que podamos ver el fruto de niños que crecen sanos, que crecen emocionalmente, físicamente, espiritualmente, pero esto nos va a requerir tiempo, nos va a requerir autosacrificio, perseverancia, amor, oración y sobre todo nos va a requerir acudir al manual del diseñador de vida, que es Dios. Y allí nosotros hemos encontrado las claves de cómo edificar un hogar, cómo formar a nuestros hijos. No es fácil la vida, vivimos en un mundo hostil, en un mundo lleno de dificultades, de competencias, de presiones. Hay una seducción del mundo para nuestros hijos, la televisión, los medios de comunicación, las conversaciones con los amigos, pero en el hogar hay un diseño en el hogar para que nuestros hijos en él se formen, para que los verdaderos valores se formen en el corazón de nuestros hijos. Y esa tarea Dios nos la ha delegado a nosotros, los papás. Tenemos un poder y una responsabilidad tan grande con nuestros hijos y la infancia es una etapa que pasa muy rápido, más de lo que hoy pensamos. No siempre van a ser niños, no siempre van a estar tan cerca y pasando tanto tiempo con nosotros. Por eso, papás, hay que aprovechar esos años de la infancia, sobre todo hasta los 10 años, antes de llegar a la adolescencia. Necesitamos crear lazos con nuestros hijos, lazos que duren para toda la vida. Y es que no es gratis una buena relación con los hijos, pero el fruto sí dura toda una vida. Y desde estas ondas os animamos, papás, a que, si os habéis dado cuenta que quizá no lo habéis estado haciendo también, empezar de cero. Hay un Dios que siempre tiene los brazos abiertos para darnos otra oportunidad. Somos humanos, cometemos errores, pero podemos empezar de nuevo y hay tantas respuestas en la palabra de Dios para los padres, para los hijos, para poder tener una relación sana con ellos. Y hay que acudir al diseñador de la vida. Podemos buscar psicología, podemos buscar tantas cosas escritas por hombres, pero qué más mérito, qué más garantía un libro inspirado por Dios, por el que nos diseñó, por el Creador. Aunque haya conceptos que quizá nos choquen, ahí es donde vamos a poder ver resultado, porque lo bueno de los principios de Dios es que cuando los aplicamos vemos el resultado. Y como les habíamos prometido anteriormente, tenemos un cuestionario que nos va a ayudar
a saber qué tal también estamos formando el sentido de importancia en nuestros hijos. Sí, son básicamente 7 preguntas. ¿Durante los días que estoy en casa dedico algo de tiempo para estar personalmente con mi hijo? Segunda, ¿doy responsabilidades especiales a mi hijo para demostrarle que confío en él? Tercera, ¿trato de no forzar a mi hijo a hacer tareas para las cuales no está listo? Cuarta, ¿presento a mi hijo por su nombre a las visitas? Quinto, ¿creo que nuestra relación esposo-esposa tiene prioridad sobre nuestra relación padre-hijo? Sexto, como padres, ¿mostramos el afecto que nos tenemos delante de nuestros hijos? Y séptima, ¿permito que los niños ayuden en las tareas de la casa? La idea es que se puede contestar sí, no o a veces. Y además vamos a incluir este cuestionario por si algún oyente dice, uy, no me ha dado tiempo a tomar nota. Tranquilo, porque en nuestra página de Facebook vamos a incluir este cuestionario en cuanto al sentido de importancia. Y Carlos, no sé si quieres apuntar algo más para terminar. Sí, Natalia, solamente, hay muchos pequeños consejos que podríamos dar a nuestros oyentes para mejorar nuestras capacidades como padres, pero lo más importante es que realmente entendamos que nuestros hijos son un valor muy especial que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿no? Me estoy acordando ahora que una vez fui a una reunión de padres en el colegio y mi hijo, que está haciendo sexto de primaria, y este año cuando comenzó el curso nos citó la tutora a los padres y la tutora se sorprendió de que casi la mitad de los niños, una tercera parte de los niños de la clase, no había venido ni su papá ni su mamá a la reunión. Uh-huh. Estoy seguro que en muchos casos era muy complicado asistir por cuestiones laborales, pero en otros casos es dejadez, es como, no es tan importante. No es importante. Pero lo curioso es que nuestros hijos estaban en la clase, porque ellos mismos tenían que hacer una presentación de lo que iba a ser sexto de primaria, y habían preparado unas diapositivas de PowerPoint. Y se veían las caras, los que estaban sus papás. Claro, y entonces los niños, aquellos niños en los que no estaban sus papás, pues estaban como un poco decepcionados, ¿no? Y uno incluso pues me lo dijo, un amiguito de mi hijo, dije, no, es que mis papás no han venido. Entonces, pequeños detalles, ¿no? Como esto, si tu hijo tiene una obra de teatro, una actuación de ballet, un partido de fútbol y quiere que le vayas a ver, haz el esfuerzo. Uh-huh. Haz el esfuerzo porque somos muy egoístas. Eso es importante para él. Quizá yo prefiero quedarme viendo la tele, descansando, he tenido un día de trabajo y no quiero esforzarme, pero nuestros hijos tienen que ser una prioridad por encima de nuestros deseos. Uh-huh. Pues tomen buena nota, ya lo saben, y uno de los mejores regalos que podemos darle a nuestros hijos es ayudarles a quererse a ellos mismos, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestro tiempo que le dedicamos. Así que espero que hayan tomado buena nota para poner en práctica y nosotros regresamos la semana que viene. Hasta pronto. Mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más.